Con el tema de los circuitos de corriente alterna, ya hemos hablado sobre las coordenadas polares, las coordenadas rectangulares, y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las operaciones matemáticas con los números complejos. Ya lo dije anteriormente que para algunos esto es un repaso y para otros esto es algo nuevo. Vamos a verlo en el nivel necesario. Entonces, dicho esto, los números complejos se prestan fácilmente para efectuar las operaciones matemáticas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Antes de considerar estas operaciones se deben comprender algunas reglas básicas y definiciones. Primero, analicemos el símbolo J asociado con los números imaginarios. Por definición, J es igual a raíz cuadrada de menos 1. Y j al cuadrado es igual a menos 1. O sea, que si tenemos un j a la 3, eso sería igual a un j a la 2 por j. J al cuadrado es igual a menos 1 por j sería igual a menos j. Para un número par tenemos que es igual a 1. Para un número como 5 es igual a j. Y así sucesivamente. Podemos tener infinitas operaciones multiplicando j. J a la 8, j a la 9. Y podemos tener un número como j, menos j o 1. Entonces, teniendo esto claro, también tenemos esta definición. 1 sobre j sería igual a 1 por 1 sobre j. J entre j es igual a j entre j al cuadrado igual a j entre menos 1, de lo cual se concluye que 1 sobre j es igual a menos j. Estas simplemente son propiedades básicas que debemos tener presente. Ahora definimos qué es un complejo conjugado. El conjugado o complejo conjugado de un número complejo puede calcularse cambiando simplemente el signo de la parte imaginaria en la forma rectangular o mediante el uso del negativo del ángulo en la forma polar. Por ejemplo, el conjugado en esta forma rectangular simplemente basta por cambiar con un signo menos la parte imaginaria. Y de la misma forma, en la forma polar, simplemente cambiamos el signo del ángulo. Aquí lo vemos, como es un equivalente conjugado. La definición del complejo conjugado de un número complejo en forma polar. El recíproco. El recíproco de un número complejo es 1 dividido entre el número complejo. Por ejemplo, el recíproco de esta coordenada rectangular es simplemente 1 sobre x, y. Y de esta coordenada polar es 1 sobre la coordenada polar. Suma. Para sumar dos o más números complejos, simplemente sume las partes reales e imaginarias de forma independiente. Si tenemos C1 y C2, basta separar los términos, los real e imaginario, y sumarlos. En realidad no es necesario memorizar esta ecuación, solamente coloco el número encima del otro y considere las partes real e imaginarias de forma separada. Resta. Las partes real e imaginarias nuevamente se consideran de forma independiente. Por ejemplo, tenemos C1, C2, basta restar las partes reales, las partes imaginarias y tenemos esta forma. La suma o la resta no podrán realizarse en forma polar, a menos que los números complejos tengan el mismo ángulo o a menos que estos difieran solo por múltiplo de menos 180. Multiplicación. Para multiplicar dos números complejos en forma rectangular, multiplica las partes real e imaginaria de uno de los números por la parte real e imaginaria del otro 1 por 1. O sea, debemos aplicar como una propiedad distributiva. Tenemos estos dos, tenemos x1 por x2. Luego tenemos y1 por y2 y a eso hay que sumarle la parte imaginaria, x1 por y2 y luego y1 por y2. Debemos tomar en cuenta este j al cuadrado, que sería igual a menos 1.
Y así tenemos esta forma. Aquí tenemos x1 por x2, luego x1 por x2, luego tenemos y1 por y2, luego tenemos y1 por x2 y luego tenemos x1 por y2. Debemos tener presente que luego que multipliquemos cada término, debemos tomar en cuenta el -1 de j por j y luego separar nuevamente las partes reales de las partes imaginarias. En forma polar, simplemente multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. División. Para dividir dos números complejos en forma rectangular, multiplique el numerador y el denominador por el conjugado del denominador y agrupe las partes reales e imaginarias resultantes. Así tenemos esta forma. Aplicamos el conjugado, aquí lo tenemos, luego multiplique y despejamos las partes reales de las imaginarias. O tenemos esta fórmula directamente. Ejemplo, encuentre C1 entre C2. Tenemos este ejemplo, C1 entre C2. Si C1 es 1 más 4J y C2 es 4 más 5J. Aplicando la fórmula, tenemos lo siguiente. Parte real y parte imaginaria. X1 por X2, Y1 por Y2. X1 por X2, Y1 por Y2. Luego tenemos Y1 por X1 y luego tenemos X1 por Y2 entre Y1 por Y2 al cuadrado. Y sumamos parte real, parte imaginaria y tenemos este resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos C1 por C2. Debemos simplemente multiplicar. Multiplicamos 2 por 5, 3 por 10, ya que la multiplicación de estas dos partes imaginarias nos da una parte real con un menos. Luego tenemos 5 por 3 y 2 por 10, lo cual nos da menos 20 y 35. Realice las siguientes operaciones dejando la respuesta en forma polar o rectangular. Aquí es muy fácil lo que tenemos que hacer. Simplemente restamos estos dos términos, el de arriba, tanto numerador como denominador. Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Luego, el resultado, simplemente aplicamos el conjugado. Lo que vamos a hacer es dividir. El conjugado sería 4 menos 10 en J, 4 menos 10 en J. Nuevamente multiplicamos o simplemente aplicamos la fórmula de la división, lo cual nos da esto. Cuando tenemos un valor aquí real, simplemente podemos dividir entre este y entre este. El valor real se divide para ambas partes, no solo para la parte real, teniendo este resultado. Pensándolo bien un poco, quiero rectificar algo que dije hace unos momentos. Aquí, cuando aplicamos el conjugado, ya aplicamos la multiplicación, en este caso C por 4, C por 10. Aquí nos queda una parte, un número real. O sea, no hay que aplicar la fórmula de la división. Y hacemos lo que dije. Este valor se divide entre estas dos partes, teniendo este resultado. Aquí tenemos en la parte B una combinación de coordenadas polares y coordenadas rectangulares. Este término lo llevamos a coordenadas polares. Tenemos esto. Simplemente sumamos los ángulos, multiplicamos y luego nos queda esta división, que simplemente sería dividir este 10 y restar estos ángulos. Y así conseguimos este valor. De esta forma, concluyo este video donde hablamos sobre las operaciones matemáticas básicas con números complejos. Normalmente estas operaciones recomiendo hacerlas con una calculadora, ya que más adelante
dentro de unos videos vamos a hacer cálculos en circuitos, por lo cual hacer estas multiplicaciones, divisiones deben ser de manera rápida y sin errores. Y la única manera de lograrlo es utilizando una calculadora. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar con el próximo video.